En este video lo que vamos a hacer es encontrar las medidas de dispersión para los datos que hemos venido trabajando en la anterior clase, y también principalmente eso. Después, en otro video, vamos a tratar de generar datos agrupados para los mismos. La variable que voy a trabajar es la variable de los ingresos laborales, tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero antes de trabajar con esa variable dentro de la base de datos personas de la encuesta de hogares 2018, les doy un segundo para que la abran, pónganle pausa. Muy bien, y aquí, ya que tenemos abierta esta base de datos, vamos a aplicar un factor de expansión para poder trabajar con datos poblacionales. ¿En qué consiste ese factor de expansión? Ustedes recuerden que cuando hablamos de una encuesta, lo que estamos tratando es de que la población, vamos a tratar de reflejar una pequeña muestra de esa población, pero esta muestra debería ser representativa. Bajo ciertos criterios, especialmente el criterio de aleatoriedad, en donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en la muestra puede también reflejar el comportamiento de la población, es decir, nosotros recogemos una pequeña parte de la población, pero los resultados son acerca de esta población. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es multiplicar los resultados de la muestra por nuestro factor de expansión, que no es nada más que la división del tamaño poblacional entre el tamaño de la muestra. Entonces, si la población son 10 millones de personas y la muestra es 1000, pues dividimos 10 millones entre 1000 y eso va a ser nuestro factor de expansión. Viendo un pequeño ejemplito, si tenemos una población de 30.000 individuos, hogares a nivel nacional, y de estos 30.000 hogares se toma una muestra aleatoria de tamaño 913, el factor de expansión más sencillo sería los 30.000 dividido entre 913, lo que implica 32.86 hogares. Esto significa que cada una de las encuestas realizadas representa a 32.86 hogares. Y entonces no es que estás encuestando a 32 hogares, pero has seleccionado a un hogar que es el representante de esos 32, o bueno, redondearemos a 33. Cada encuesta representa 33 hogares. Entonces, la información que se pierde si es que la encuesta no se realiza es bastante, ¿no? Y ese es uno de los criterios muy buenos para poder aplicar este factor de expansión, y esa es una de las justificaciones. Muy pocas encuestas en Bolivia lo tienen. Afortunadamente la gente del INE trabaja de manera seria y encuentra factores de expansión distintos. Claro, la forma que vimos es una forma sencilla de encontrar un factor de expansión. Más adelante vemos fórmulas más complejas, y más o menos por la mitad de la encuesta de hogares de la base de datos personas se encuentra una variable, o en realidad en todas las bases de datos se encuentra una variable factor que representa ese factor de expansión. Indica que este individuo, el número 1, por ejemplo acá, representa a 258 hogares. Hay otros valores más abajo, si se fijan, por ejemplo, el individuo número 302 representa a 205 hogares, y así el factor de expansión cambia de acuerdo a ciertas características que podemos determinar en su momento. Esa es la lógica y la idea con el factor de expansión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el factor de expansión para que todos los datos que vayamos a obtener a partir de ahora sean datos poblacionales. Dentro del SPSS esto es relativamente fácil, ya en realidad en cualquier software estadístico. En el SPSS nos vamos a ir a datos, y en datos nos vamos a ir a ponderar casos. En datos nos vamos a ponderar casos. Dentro de este menú que se nos acaba de abrir, vamos a buscar la variable factor. Para poder buscar de manera más adecuada, le voy a dar botón derecho al ratón dentro de las variables y le voy a decir mostrar nombre de variables, y fíjate que es mucho más fácil ubicarla. Se encuentra en los últimos 3/4 la variable factor. Aquí estoy, ya pasé los nombres. Aquí está, esta reglita, factor. La llevo a donde dice ponderar casos mediante variable de frecuencia factor. Ya está. Nada más tengo que hacer aquí más que decirle aceptar. Lo único que hice fue llevar factor del lado izquierdo al lado derecho de la base de datos y le digo aceptar.
El factor de expansión se acaba de aplicar. En realidad cualquier ejercicio que vayamos a hacer lo va a multiplicar por n sobre n chiquita, que es lo que habíamos visto dentro de las fórmulas. Entonces, bueno, vamos con el ejercicio. Lo que voy a hacer ahora es encontrar medidas de dispersión para hombres y mujeres en Bolivia. Así de sencillito. Así es lo que... bueno, creo que esa es la tarea que tú tienes. Vamos a hacer diferente. Vamos a encontrar medidas de dispersión para habitantes que viven en zonas urbanas y personas que viven en zonas rurales en Bolivia. Entonces, lo que voy a hacer es venirme acá a la variable editar, perdón, a la variable datos, y en datos me voy a ir a seleccionar casos. Datos, seleccionar casos. Voy a seleccionar primero a los hombres. En seleccionar casos se me abre el menú de selección de casos. Voy a decirle, aquí entro donde dice si se satisface la condición, quiero seleccionar casos si se cumple cierta condición. Que los habitantes, cuarta variable, de la variable urbana rural, que se llama área, sean 1, es decir, que sean urbanos, personas que viven en el área urbana de Bolivia. Y le digo continuar. Después, cuando me vuelva a salir este menú, le digo ahora aceptar. Si se fijan en los datos que estamos trabajando, fíjate que los datos en la parte izquierda, en esta parte del menú, en la parte izquierda donde están los casos numerados, hay datos que están sin tachar y de pronto en alguna parte empiezan a aparecer datos tachados. La existencia de datos tachados implica que hay datos que están seleccionados y otros datos que están no seleccionados. Parece que la mayoría está seleccionado, 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 seleccionado. Creo que todo el mundo está seleccionado en esa base de datos. Ahí están. Algunos no están seleccionados, la mayoría de la población vive en zonas urbanas, pero fíjate, los que no están seleccionados son las personas que viven en las zonas rurales del país. Bueno, ya hemos hecho la selección de casos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar las medidas de dispersión. Entonces, lo que viene ahora es relativamente sencillo. Vamos a encontrar nuestras medidas de dispersión para los individuos que viven en las zonas urbanas de Bolivia. Para ello me voy al menú analizar, que es donde se realiza la mayoría de las cuestiones estadísticas en este software. Nos vamos a estadísticos descriptivos y voy a escoger frecuencias. Analizar, descriptivos, frecuencias. Entonces, aquí en el menú que se me abre de frecuencias, voy a buscar, en mi caso, para este ejemplo, la variable YELAB, que son los ingresos laborales en Bolivia, en el año 2018. Entonces, se encuentran estos casi al final. Aquí los ubiqué, los ingresos laborales en Bolivia, lo llevo como variables. YELAB es una variable de escala o de razón, por lo tanto, tengo que tener cuidado con pedirle frecuencias. No le voy a pedir frecuencias. Que normalmente por defecto está tachado, esta opción donde dice mostrar tabla de frecuencias, la voy a quitar. No me interesa ninguna frecuencia en una variable de escala o de razón, porque si no va a ser una tabla interminable. Y aquí me voy a estadísticos. No se olviden que hemos seleccionado los habitantes de las zonas urbanas de Bolivia y además hemos aplicado el factor de expansión para que los resultados sean de todo el país. Aquí, en las medidas de tendencia central, donde entré en estadísticos, voy a seleccionar media, mediana, moda, que son los tres valores que habíamos visto en nuestra clase anterior. Además, le voy a seleccionar asimetría y kurtosis, aunque no lo vimos todavía, pero es bueno ya empezar a sacarlo. Y las medidas de dispersión que tenemos acá: la desviación estándar, la varianza, el rango, el valor mínimo, el valor máximo, etc. Y además, adelantándonos un poquito lo que viene adelante, vamos a seleccionar los cuartiles. Nada más, voy a darle ahora a continuar. No se olviden que todo eso lo habíamos hecho en estadísticos y ahí está todo ya seleccionado. Continuar y después le digo aceptar. Y los resultados que estamos encontrando son los resultados para los individuos bolivianos que viven en las zonas urbanas de este país, no de la muestra, de todo el país. Perfecto, ahí están nuestros resultados.
Voy a realizar otro video después donde vamos a encontrar los mismos para las personas que viven en zonas rurales y vamos a explicar qué quiere decir cada uno de estos valores encontrados. Gracias.